Mi hermano me torturó durante 20 años mientras mis padres lo permitían. Ahora me llamaron después de 6 años de silencio, suplicando dinero para sus problemas legales. Pero mi respuesta los dejó sin palabras y expuso la verdad que nunca quisieron admitir. Tengo 26 años, trabajo en análisis de datos para una empresa de software, y la verdad es que necesito sacar esta historia de mi sistema, porque hace como 2 meses mis padres me llamaron después de 6 años de silencio total y básicamente me dijeron que me extrañaban y querían reconectar, pero resulta que era pura mentira, y solo necesitaban dinero para sacar a mi hermano de un problema legal. Y no es que me sorprenda, la verdad, porque toda mi vida fue así, todo siempre giraba alrededor de Colin y sus problemas. Pero igual dolió darme cuenta de que incluso después de todos estos años sin hablarme, lo único que querían era usarme otra vez. Supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido. Colin tiene 5 años más que yo, o sea, ahora tiene como 31, y según me contaron mis padres cuando era chico, cuando nací él tuvo una reacción bastante intensa, digamos. Tenía 5 años y aparentemente trató de morderme en el hospital, tipo, literalmente, intentó lastimarme cuando apenas tenía horas de nacido, y mis padres lo cuentan como si fuera una anécdota graciosa, ¿sabes? Como, oh, qué tierno, estaba celoso, pero no, no era tierno para nada, era el comienzo de 20 años de infierno para mí. Colin fue diagnosticado con ADHD cuando tenía como 7 u 8 años, no recuerdo exactamente, y mis padres siempre usaban eso como excusa para absolutamente todo lo que hacía. Y mira, no estoy diciendo que el ADHD no sea real o que no afecte a las personas, pero lo que pasaba en mi casa iba mucho más allá de eso, y mis padres simplemente se negaban a verlo o hacer algo al respecto. Desde que tengo memoria, Colin me hacía la vida imposible. Me mordía constantemente cuando éramos chicos, hasta el punto en que tengo cicatrices en los brazos y las piernas de sus dientes. ¿Puedes creerlo? Y cada vez que pasaba, mis padres lo ponían en su cuarto por 5 minutos, y luego salía como si nada hubiera pasado. Me empujaba por las escaleras, me robaba los juguetes y los destruía enfrente de mí, solo para verme llorar. Escupía en mi comida cuando nadie estaba mirando, o mejor dicho, cuando pensaba que nadie estaba mirando porque yo siempre lo veía, pero mis padres nunca me creían. Me acusaba de cosas que él hacía, tipo romper algo de la casa o hacer un desastre, y mis padres siempre le creían a él. Yo recibía el castigo mientras él se reía en mi cara después. Era como vivir con un bully las 24 horas del día, pero peor porque no podía escapar. Era mi propia casa. Se supone que debía ser mi lugar seguro. ¿Me explico? Los cumpleaños eran particularmente horribles. Cada año, sin falta, Colin encontraba alguna manera de arruinar mi cumpleaños. Cuando cumplí 7 años, mis padres me hicieron una fiesta pequeña con algunos amigos de la escuela, nada del otro mundo, y Colin pasó toda la fiesta empujando a los otros niños, gritando durante los juegos, y finalmente tiró mi pastel al piso, porque no le gustaba el sabor que habían elegido. Mis amigos se fueron temprano, y yo terminé llorando en mi cuarto, mientras escuchaba a mis padres decirle a Colin que tenía que disculparse, pero por supuesto nunca lo hizo de verdad. Cuando cumplí 10, pedí específicamente que Colin no estuviera en mi fiesta, y mis padres me dijeron que estaba siendo egoísta y cruel con mi hermano. Terminé sin fiesta ese año, porque Colin tuvo una rabieta cuando escuchó que yo no lo quería ahí, y mis padres decidieron que era más fácil no hacer nada que lidiar con él. Recuerdo estar sentado en mi cuarto ese día pensando, esto es lo que va a hacer siempre, ¿verdad? Y tenía razón. Pero el peor cumpleaños, el que realmente me marcó y me hizo entender lo poco que les importaba a mis padres mi bienestar, fue cuando cumplí 13. Había estado ahorrando dinero de pequeños trabajos que hacía, tipo cortar el césped de los vecinos y cosas así, y mis abuelos, los papás de mi mamá, me dijeron que me iban a regalar un viaje a Disneyland solo conmigo y con ellos. Estaba súper emocionado porque iba a ser la primera vez que hacía algo especial sin Colin arruinándolo. Y mis abuelos sabían perfectamente por qué era tan importante para mí. Ellos sí veían lo que pasaba en casa, aunque mis padres fingieran que todo estaba bien. Entonces llegó el día del viaje. Mis abuelos vinieron a recogerme temprano en la mañana, y Colin tuvo la peor rabieta que he visto en mi vida. Empezó a gritar que no era justo, que él también quería ir, que yo siempre recibía todo y él nada, lo cual era completamente falso porque él recibía todo, literalmente todo, y yo solo quería un maldito día sin él. Se tiró al piso, empezó a patear las paredes, tiró cosas por toda la sala,
y mis padres entraron en pánico total. Mi mamá me miró con esa cara que ya conocía muy bien. Esa cara de, por favor, no hagas esto más difícil. Y me dijo que tal vez Colin podía venir con nosotros para que se calmara. Mis abuelos se opusieron, obviamente. Dijeron que no, que este era mi regalo y Colin no iba a ir. Pero Colin se puso peor. Empezó a golpearse la cabeza contra la pared, algo que hacía cuando quería salirse con la suya, y sabía que mis padres cederían si parecía suficientemente fuera de control. Y funcionó, porque mi papá básicamente les suplicó a mis abuelos que dejaran ir a Colin. Dijo que si no iba el viaje, sería un desastre porque Colin iba a estar insoportable toda la semana, y ellos no podían lidiar con eso. Mis abuelos trataron de negarse otra vez, pero yo solo dije que sí, que está bien, porque sabía que si no decía que sí, mis padres me iban a hacer sentir culpable por el resto del año. Así que fuimos los 4 a Disneyland, y Colin se encargó de hacer el viaje lo más miserable posible. Se quejaba de todo, quería ir a todas las atracciones que le interesaban a él, y cuando íbamos a algo que yo quería hacer, se portaba horrible hasta que mis abuelos cedían y nos íbamos. En una atracción que yo realmente quería ver, Colin me pellizcó tan fuerte en el brazo que dejó un moretón enorme, y cuando le dije a mis abuelos, él dijo que fue un accidente, y que yo estaba exagerando. Mis abuelos sí me creyeron, pero no podían hacer mucho sin causar una escena gigante que Colin definitivamente estaba dispuesto a hacer. Esa noche en el hotel, mis abuelos me llevaron aparte y me dijeron que lo sentían mucho, que esto no era lo que habían planeado, y yo solo me eché a llorar porque era como, ni siquiera puedo tener un día, ni uno solo, y mi abuela me abrazó y me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, cuando seas más grande y puedas tomar tus propias decisiones, prométeme que vas a hacer lo que sea mejor para ti, no para Colin, no para tus padres, para ti. Y yo se lo prometí, aunque en ese momento no entendía realmente lo que iba a significar esa promesa. Los años de secundaria fueron horribles de una manera diferente. Colin empezó a meterse en problemas más serios, tipo suspensiones en la escuela por pelear con otros estudiantes. Una vez lo cacharon robando dinero de la oficina de la escuela, y otra vez empujó a un maestro cuando le dijeron que se calmara durante una clase. Mis padres gastaban todo su tiempo y energía, llevándolo a reuniones con directores, consejeros, terapeutas, que nunca duraban más de 2 o 3 sesiones, porque Colin se negaba a cooperar y mis padres no lo forzaban. Yo era básicamente invisible en casa, lo cual honestamente a veces era un alivio porque significaba que Colin me ignoraba más. Pero cuando tenía como 16, Colin empezó a ponerse físicamente más agresivo conmigo otra vez. Para ese punto él ya tenía 21, y era mucho más grande y fuerte que yo, y usaba eso a su favor. Me empujaba contra las paredes cuando pasaba por los pasillos, me quitaba la comida del plato cuando estábamos cenando, y mis padres no estaban. Mirando, una vez me torció el brazo atrás de la espalda porque no le presté mi computadora y me dijo que la próxima vez me lo iba a romper. Yo empecé a pasar el menor tiempo posible en casa, me quedaba hasta tarde en la biblioteca estudiando, aceptaba cualquier turno extra que podía conseguir en mi trabajo de medio tiempo, cualquier cosa para no estar ahí. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, en mi último año de secundaria, yo tenía 17 y Colin tenía 22, apliqué exclusivamente a escuelas que estaban lejos, tipo mínimo 5 o 6 horas en auto, algunas incluso más lejos. Quería estar lo más lejos posible de mi familia, empezar de nuevo donde nadie supiera nada de mi hermano o de mis padres o de todo el desastre que era mi vida. Mis maestros me ayudaron con las aplicaciones porque mis calificaciones eran buenas. Siempre me había enfocado en la escuela como una forma de escapar mentalmente de lo que pasaba en casa, y varios me escribieron cartas de recomendación sin que mis padres supieran. Cuando recibí mi primera carta de aceptación, de una universidad a como 8 horas de distancia, estaba tan emocionado que casi no podía respirar. Fui corriendo a contarles a mis padres, pensando que tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos de mí, y la reacción que tuve fue algo que básicamente destrozó cualquier ilusión que todavía tenía sobre mi familia. Mi papá leyó la carta, se la pasó a mi mamá, y ambos se quedaron en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego mi mamá dijo, bueno, esto va a ser un problema. Le pregunté qué quería decir, y ahí fue cuando me lo dijeron. Mi papá dijo, mira, necesitamos hablar sobre tus planes para el futuro, y básicamente me explicaron que ellos habían planeado que yo fuera a una universidad local, viviera en casa, y eventualmente me convirtiera en el cuidador de Colin. Dijo.
La razón por la que decidimos tener otro hijo después de Colin fue porque sabíamos que él iba a necesitar apoyo toda su vida, y pensamos que no sería justo para él no tener a alguien que lo cuidara cuando nosotros no pudiéramos hacerlo. Me quedé ahí parado en la cocina procesando lo que acababan de decir, y era como, espera, ¿me están diciendo que me tuvieron específicamente para ser la niñera de por vida de Colin? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Y mi mamá se puso toda defensiva y dijo que no lo pusiera de esa manera, que era sobre familia y apoyarse mutuamente. Pero yo no soy idiota, sabía exactamente lo que estaban diciendo. Mi existencia entera, toda mi vida, había sido planeada alrededor de Colin. Yo nunca había sido mi propia persona para ellos, solo era la solución para su problema. Les dije que no, que iba a ir a la universidad lejos y que no iba a ser responsable de Colin por el resto de mi vida, y mi papá se enojó. Dijo que estaba siendo increíblemente egoísta y que claramente no entendía lo que significaba ser parte de una familia. Le dije, ¿familia? ¿En serio me estás hablando de familia después de dejar que Colin me torturara durante 17 años sin hacer nada para protegerme? Y ahí la conversación se puso fea. Terminamos gritando. Colin apareció y empezó a gritar también, aunque no entendía realmente de qué estábamos hablando. Y yo me encerré en mi cuarto y llamé a mis abuelos. Les conté todo, absolutamente todo, incluido lo que mis padres acababan de decirme sobre por qué me habían tenido, y mis abuelos se pusieron furiosos. Mi abuelo dijo palabras que nunca lo había escuchado decir antes sobre mis padres, cosas sobre cómo habían fallado como padres tanto conmigo como con Colin, al no buscarle ayuda real. Mi abuela me dijo que empacara una maleta, que me iban a venir a recoger, y que me iba a quedar con ellos hasta que me fuera a la universidad, y eso fue exactamente lo que pasó. Esa noche, mis abuelos llegaron, hubo una pelea enorme entre ellos y mis padres en la entrada de la casa, los vecinos probablemente escucharon todo, y yo salí con mi maleta y 2 cajas de mis cosas más importantes, y me fui. Mis padres dijeron que si me iba de esa manera, no esperara ninguna ayuda financiera para la universidad, que me las tendría que arreglar solo, y yo dije, qué perfecto, que prefería endeudarme hasta el cuello antes que tener que pedirles un centavo. Viví con mis abuelos los últimos meses antes de graduarme de secundaria. Ellos me ayudaron a llenar todas las formas para préstamos estudiantiles, y cuando llegó el momento de irme a la universidad, me ofrecieron pagarme la matrícula del primer año para que no tuviera que sacar tantos préstamos. Les dije que no podía aceptar eso, que ya habían hecho demasiado por mí, pero mi abuelo me dijo, considera esto una inversión en tu futuro. Nos lo puedes pagar cuando puedas, sin prisa, sin intereses. Solo queremos que tengas la oportunidad de tener una vida real. Lloré, obviamente, y acepté, porque no tenía muchas otras opciones. Me fui a la universidad, y fue como respirar por primera vez en mi vida. En serio, nadie me conocía, nadie sabía nada de mi familia, podía ser quien yo quisiera ser. Estudié como loco, trabajé 2 empleos de medio tiempo para cubrir mis gastos, y cada centavo extra que ganaba lo guardaba para eventualmente pagarles a mis abuelos. No tuve mucha vida social los primeros 2 años porque estaba demasiado ocupado, trabajando y estudiando. Pero no me importaba, estar lejos de mi casa valía cualquier sacrificio. Mis padres intentaron contactarme un par de veces durante el primer año, llamadas y mensajes de texto diciendo que deberíamos hablar, que estaban preocupados por mí, pero yo sabía que no era real, sabía que solo querían traerme de vuelta para que fuera el plan de respaldo para Colin. Eventualmente dejé de responder del todo, y después de un tiempo, ellos dejaron de intentar. Honestamente fue un alivio. Poder finalmente enfocarme en mí mismo sin la constante presión y toxicidad de mi familia. Me gradué en 4 años con un promedio excelente. Conseguí un trabajo increíble en análisis de datos apenas 2 meses después de graduarme, y durante los siguientes 3 años me enfoqué en pagarle a mis abuelos cada centavo que me habían prestado. Les pagué todo con intereses, aunque ellos decían que no era necesario, porque quería demostrarles lo agradecido que estaba y que su fe en mí no había sido mal puesta. También pagué todos mis préstamos estudiantiles. Algo de lo que estoy ridículamente orgulloso porque lo hice mucho antes de lo esperado, trabajando duro y siendo súper cuidadoso con mi dinero. Entonces, avancemos como 6 años después de haberme ido de casa, hace literalmente 2 meses. Yo tenía 26 y llevaba años sin saber prácticamente nada de mis padres o Colin. Mis abuelos me mantenían vagamente informado de algunas cosas. Básicamente solo me decían que Colin seguía viviendo con mis padres y
que no estaba trabajando, pero no muchos detalles más que eso. Un día recibí una llamada de mi mamá, lo cual fue súper raro porque literalmente no habíamos hablado en años, y cuando contesté, ella estaba toda emocional diciendo que me extrañaban mucho, que había sido un error dejar que pasara tanto tiempo sin contacto, que querían reconectarse conmigo. Y yo, como un idiota, pensé, bueno, tal vez finalmente se dieron cuenta de lo mal que estuvieron, tal vez están tratando de hacer las cosas bien. Les di el beneficio de la duda porque una parte de mí, por más que odiara admitirlo, todavía quería creer que mis padres podían cambiar, que podían ser los padres que siempre necesité. Hablamos como por 20 minutos. Ella preguntó sobre mi trabajo, dónde vivía, cosas superficiales, y al final me preguntó si podía ir a visitarlos pronto, que querían verme en persona. Acepté ir a visitarlos en 2 semanas. Le dije a mi jefe que iba a tomar un fin de semana largo y manejé las 8 horas de vuelta a mi pueblo por primera vez en 6 años. Cuando llegué, la casa se veía básicamente igual, tal vez un poco más descuidada, y mis padres salieron a recibirme y fue súper incómodo, tipo no sabíamos si abrazarnos o qué hacer. Colin no salió a saludarme, aparentemente estaba en su cuarto, lo cual honestamente me alegró porque no estaba listo para verlo todavía. Nos sentamos en la sala y hablamos de cosas generales por un rato. Me preguntaron más sobre mi trabajo. Les conté un poco sobre mi vida sin entrar en muchos detalles, y todo parecía relativamente normal, hasta que mi papá empezó a hablar de Colin. Dijo que Colin había tenido algunos problemas recientemente, que necesitaban hablar conmigo sobre algo serio, y ahí fue cuando supe que toda esta cosa de reconectarse era mentira, que había una razón ulterior por la que me habían contactado después de tanto tiempo. Resulta que, y esto es donde la cosa se pone realmente mal, Colin había empezado a meterse con los niños del vecindario. Según me contaron mis padres, minimizando todo obviamente, Colin había estado teniendo algunos conflictos con las familias vecinas, porque supuestamente los niños estaban haciendo ruido y molestándolo. Lo que realmente estaba pasando, que yo me enteré después investigando un poco por mi cuenta y hablando con mis abuelos que habían escuchado de los vecinos, era que Colin había estado literalmente acosando a niños pequeños que jugaban afuera. Al parecer, Colin les gritaba a los niños desde la ventana de su cuarto cuando jugaban en la calle, diciéndoles que se callaran, que se fueran, amenazándolos con salir y enseñarles una lección. Los padres obviamente se habían quejado con mis padres varias veces, pero mis padres hacían lo de siempre. Decían que Colin tenía ADHD y que estaba estresado y que iban a hablar con él, pero nunca hacían nada real para detenerlo. La cosa escaló cuando Colin empezó a salir de la casa y literalmente tirarles agua a los niños cuando pasaban en sus bicicletas, y les gritaba cosas como, la próxima vez no va a ser solo agua, voy a hacer que se arrepientan. Los padres del vecindario fueron a la policía después de que Colin les tiró agua a varios niños en diferentes ocasiones, y un oficial vino a la casa a hablar con mis padres y darles una advertencia de que si Colin continuaba acosando a menores, iba a haber consecuencias legales. Mis padres le dijeron a Colin que tenía que parar, pero él se puso furioso. Dijo que los niños eran los que lo provocaban y que tenía derecho a defenderse, lo cual era completamente ridículo porque estamos hablando de niños de como 8 o 9 años jugando afuera, no estaban haciendo nada malo. Entonces, como 2 semanas antes de que mis padres me llamaran, la policía recibió otra llamada de uno de los vecinos diciendo que Colin estaba afuera gritándole a un niño. Cuando la policía llegó, literalmente vieron a Colin tirarle agua a un niño de unos 10 años que estaba en la acera, y el niño estaba llorando y tratando de alejarse mientras Colin le gritaba obscenidades. Los oficiales arrestaron a Colin ahí mismo por acoso a un menor, y mis padres tuvieron que ir a sacarlo de la estación de policía esa noche. Colin tenía una fecha de corte programada, y ahí fue cuando mis padres decidieron que era el momento perfecto para reconectarse conmigo después de 6 años de silencio. Mi papá me explicó todo esto como si fuera solo un malentendido, como si Colin hubiera sido la víctima de vecinos molestos y una policía exagerada, y luego llegó al verdadero punto de por qué me habían llamado. Dijo, necesitamos ayuda financiera para el abogado de Colin y para pagar las terapias mandatorias que probablemente le van a ordenar, y pensamos que tal vez tú podrías contribuir, ya que ahora tienes un buen trabajo. Me quedé ahí sentado literalmente sin palabras por un momento, tratando de procesarla. Audacia. El descaro absoluto de contactarme después de años solo para pedirme dinero para defender a Colin de algo que obviamente hizo y que era completamente inaceptable. Finalmente dije, están bromeando.
¿verdad? Me llamaron después de 6 años sin hablarme para pedirme que les dé dinero para Colin, y mi mamá se puso toda defensiva diciendo que pensaban que, como familia, deberíamos apoyarnos mutuamente en momentos difíciles. Les dije que no, que absolutamente no iba a darles un centavo, que Colin era responsable de sus propias acciones, y que si estaba acosando a niños pequeños entonces merecía las consecuencias, y mis padres se enojaron. Mi papá dijo que estaba siendo rencoroso, y que necesitaba superar lo que había pasado cuando éramos chicos, que Colin había tenido dificultades toda su vida y merecía compasión. Les dije, ¿y yo qué? ¿Yo no merecía protección cuando Colin me estaba torturando toda mi infancia? ¿Dónde estaba su compasión entonces? Mi mamá empezó a llorar, diciendo que habían hecho lo mejor que podían con Colin, que no entendía lo difícil que había sido para ellos, y yo exploté. Les dije todo lo que había estado guardando durante años, que habían fallado completamente como padres, que me habían sacrificado para mantener a Colin contento, que me habían literalmente dicho que me habían tenido solo para ser su cuidador futuro, como si yo no fuera una persona real con mi propia vida. Les dije que habían permitido que Colin me lastimara física y emocionalmente durante años, sin hacer nada significativo para detenerlo, y que ahora querían que sintiera lástima por él porque finalmente estaba enfrentando consecuencias por su comportamiento. Mi papá me dijo que me fuera si iba a ser así, que claramente no entendía lo que significaba ser leal a la familia, y yo me reí, literalmente me reí en su cara y dije, no, yo entiendo perfectamente lo que significa ser leal a la familia. El problema es que ustedes nunca fueron leales conmigo. Me fui de la casa, manejé de vuelta a mi apartamento. Esa misma noche, aunque estaba súper cansado y emocionalmente destrozado, y no he vuelto a hablar con ellos desde entonces, excepto por mensajes de texto cortos y fríos cuando me informan de cosas. Según me contaron mis abuelos después, porque ellos todavía tienen contacto con algunos vecinos y se enteran de cosas, el caso de Colin fue a corte como un mes después de todo eso. El juez ordenó que Colin asistiera a terapia mandatoria, específicamente terapia de manejo de ira y terapia, para entender por qué su comportamiento hacia los niños era inaceptable, y tuvo que pagar una multa bastante grande, tipo varios miles de dólares. Mis padres tuvieron que pagar la multa porque Colin obviamente no tiene dinero, y también están pagando por la terapia porque el seguro no cubre todo. Los padres de los niños que Colin acosó también obtuvieron órdenes de restricción contra él, lo que significa que Colin no puede estar a cierta distancia de esos niños o de sus casas, lo cual básicamente significa que ahora no puede ni siquiera salir de su propia casa mucho porque vive en un vecindario residencial donde hay niños por todos lados. Mis padres aparentemente están considerando mudarse a algún lugar donde Colin pueda estar sin violar las órdenes de restricción, pero no sé si realmente lo van a hacer porque han estado en esa casa por décadas. Ahora, 2 meses después de todo esto, mis padres me mandan mensajes de texto ocasionalmente, cosas tipo ¿cómo estás? O esperamos que estés bien, pero nunca mencionan lo que pasó, o se disculpan por intentar usarme para dinero, y yo solo respondo con cosas cortas y genéricas. Hablo con mis abuelos regularmente. Ellos son básicamente mi única familia real en este punto, y me dicen que no me sienta mal por establecer límites con mis padres, que hice lo correcto. La verdad es que no sé si alguna vez voy a poder perdonar a Colin o tener algún tipo de relación con mis padres, mientras sigan priorizándolo y habilitando su comportamiento. Una parte de mí se siente culpable a veces, tipo, tal vez, debería haber ayudado aunque fuera un poco, pero luego me acuerdo de todos los años de abuso, de los moretones, de las cicatrices, de los cumpleaños arruinados, de que me dijeron que me habían tenido solo para cuidar de Colin, y sé que no le debo nada a ninguno de ellos. Tuve que construir mi propia vida desde cero sin su ayuda, y funcionó. Estoy bien, tengo un buen trabajo, tengo amigos reales que se preocupan por mí, tengo terapia regular para trabajar en todo el trauma de mi infancia. La semana pasada mis abuelos vinieron a visitarme por primera vez a mi apartamento y estaban tan orgullosos de lo que había logrado, de la vida que construí para mí mismo. Mi abuela me abrazó y me dijo, «Hiciste lo que te pedí hace todos esos años, te pusiste a ti primero, y no podría estar más orgullosa, y eso es suficiente. Para mí, supongo. No necesito la validación de mis padres. No necesito que Colin se disculpe o cambie. Ya hice las paces con el hecho de que mi familia de sangre probablemente nunca va a ser lo que debió haber sido. Pero tengo a mis abuelos, y tengo mi propia vida, y eso tiene que ser suficiente».